Quiero abordar en esta tercera clase lo que podríamos llamar la estructura de una investigación. No la estructura temática, que esa es propia de cada investigación, sino la estructura general, la que fundamenta cualquier investigación, desde las más elementales hasta las más complicadas. A esta estructura le podríamos llamar estructura epistemológico-metodológica. También le llaman marco metodológico, le llaman marco epistemológico, pero como quiera que se le llame, siempre está constituido de dos dimensiones: la dimensión epistemológica y la dimensión metodológica. La epistemología es una palabra que no debe asustarnos, por más que a veces nos parezca extraña. Es la parte de la filosofía que tiene que ver con la pregunta fundamental respecto de qué es el conocimiento, cómo se consigue y si es alcanzable por el hombre. En el ámbito de la ciencia, refiere a lo mismo, pero constreñido a los aspectos propiamente de la construcción del conocimiento científico. La dimensión metodológica es más bien el conjunto de herramientas y procedimientos operativos que son usados para construir el conocimiento desde una postura epistemológica. En la metodología hay fundamentalmente dos modos de construir conocimiento. Se les denomina metodología cuantitativa y metodología cualitativa. La cuantitativa, pues el nombre lo dice, tiene que ver con la cantidad y por lo tanto está centrada en una construcción de conocimiento fundamentalmente a través de los números. Y el análisis de estos números se hace con operaciones lógico-matemáticas. En cambio, la metodología cualitativa, también su nombre lo dice, tiene que ver con las cualidades o características que encontramos en la realidad respecto del objeto que estamos investigando, y su análisis no es con operaciones lógico-matemáticas, sino con operaciones lógico-semánticas. Son lógicas, pero son de significado. El siguiente nivel, una vez que hemos determinado la metodología, en términos muy amplios, estaría constituido por lo que llamamos métodos. Hay muy diversos tipos de métodos, cada método tiene un marco teórico detrás que lo fundamenta, o podríamos decir también que es del marco teórico que define la realidad de una determinada manera que se deriva un método. Entonces hay distintos tipos de método, y luego vendrían en un nivel más abajo, más operativo todavía, lo que llamamos técnicas de investigación, que son ya procedimientos muy específicos respecto de cómo obtener información de la realidad, sea teórica o empírica. Y luego, finalmente, en el nivel ya más operativo de todos, estarían los instrumentos. Cada técnica tiene un instrumento, ya lo veremos en su momento, pero por dar un ejemplo, la técnica de entrevista tiene un instrumento que se denomina guión, es decir, las preguntas específicas que yo voy a ir haciendo para el desarrollo de esa entrevista. Volviendo al nivel de la epistemología, hay dos grandes posturas epistemológicas en el ámbito de la ciencia. Evidentemente hay muchas epistemologías, muchos modos de entender el conocimiento y de aproximarse a la realidad para construirlo desde una postura que no son de carácter científico, es decir, epistemologías que no construyen o que no fundamentan la construcción de un conocimiento científico, sino otros tipos de conocimiento. Por ejemplo, el estético. Hay una epistemología para construir conocimiento estético que evidentemente la utilizan o se paran sobre de ella, pues los artistas, los creadores,
los diseñadores, los arquitectos, etc. Hay otras epistemologías, por ejemplo, para la construcción del humor, es decir, ¿qué fundamenta el conocimiento que hace reír a las personas? Pues claro, si eres escritor de comedia, es una epistemología que debes usar, o sobre de ella te debes de parar. No siempre es consciente para quienes utilizan modos epistemológicos, no siempre son conscientes de que lo están haciendo, ni de qué manera lo están haciendo. Me parece a mí que en el ámbito de la ciencia eso no puede suceder, ¿no? A veces sucede, pero no debe suceder. El científico, sea en el ámbito del positivismo, es decir, de las ciencias duras, de las ciencias llamadas exactas, que es uno de los grandes paradigmas de la ciencia, debe saber que está utilizando o que se está parando sobre ese paradigma epistemológico. Del mismo modo que los científicos sociales, que están haciendo construcción de conocimiento en el ámbito humano y social, que son las llamadas ciencias blandas, también deben saber que están utilizando o se están parando sobre una postura epistemológica de carácter, aquí tiene muchos nombres: hermenéutico, interpretativo, paradigma emergente, paradigma cualitativo. En los libros sobre esta dimensión de la ciencia encontramos distintos nombres para este paradigma, y tienen estos nombres algunas dificultades. Por ejemplo, si le llamamos paradigma hermenéutico, que es correcto llamarlo así, tenemos que tener cuidado de no confundirlo con el método hermenéutico. El paradigma hermenéutico es un paradigma que trata de relacionar las partes entre sí y con el todo, pero no necesariamente tiene que ser texto. Pueden ser realidades concretas, culturales, simbólicas, etc. En cambio, el método hermenéutico, que está a un nivel más inferior, utiliza esta herramienta o esta manera de ver la realidad, que es poner las partes entre sí en relación y con el todo, pero solamente en el ámbito de los textos escritos. Entonces ahí hay que tener cuidado de no confundir paradigma hermenéutico con método hermenéutico. Tienen una misma manera de aproximarse a la realidad, pero en el paradigma estamos hablando en un ámbito mucho más amplio, y en el método estamos hablando concretamente de textos escritos. También se le puede llamar paradigma interpretativo. No me gusta mucho el término, porque en el positivismo, en las ciencias exactas, también se hace interpretación. Entonces, denominarlo paradigma interpretativo se puede incurrir en una ingenuidad. Hay otra manera que le llaman paradigma emergente. No me gusta el término de emergente porque da la impresión que se opone al positivismo, que es contrario a las posturas de las ciencias exactas, lo cual no es correcto. Ambos paradigmas pueden complementarse muy bien, y no está uno en oposición del otro. Y finalmente también se le puede llamar paradigma cualitativo. Tampoco me gusta el término, porque en investigación positivista o de las ciencias exactas hay investigaciones que son de carácter cualitativo, por ejemplo la histórica. La descripción histórica es una dimensión de la ciencia que son positivistas sus aproximaciones, son exactas o buscan ser exactas, y son cualitativas, no son numéricas. También en criminalística, por ejemplo, ¿no? Hay levantamientos que son de carácter estrictamente cualitativos y que buscan establecer evidencias respecto del crimen o el delito que se ha cometido. De modo que hablar de un paradigma cualitativo pues puede llevar al investigador novato a una confusión. Yo le llamo paradigma hermenéutico interpretativo. Es una manera de decir que es interpretativo, pero no es de carácter positivista, es hermenéutico. Es decir, que es interpretativo, pero es hermenéutico. Pero sigue siendo un problema
el nombre. Me parece que no hemos encontrado los científicos sociales un buen nombre, ¿no?, que realmente lo distinga del positivismo, no en una oposición, y que nos permita tener un nombre más generalizado. Como quiera que sea que se llame, lo que importa es que se entienda su naturaleza, ¿no? Esta es la estructura epistemológico-metodológica. Más adelante, en las clases que siguen, pues iremos viendo cómo estas partes deben ser entendidas, ¿no? Pero podríamos sintetizar, para resumir, que la postura epistemológica es una parte de la estructura de una investigación y tiene que ver con la forma como se está entendiendo en esa investigación la construcción del conocimiento, qué tipo de conocimiento es, y la dimensión metodológica, que es, bueno, el cómo se va a construir ese conocimiento, que es el conjunto de herramientas y procedimientos para construir el conocimiento que se está buscando construir.